Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15, pasaje muy conocido. Y acá yo tengo un corazoncito de los niños y dice, Dios te escucha. Qué bueno, ¿no? Tener esa seguridad, y a algunos le tocó el corazoncito. A ver, ¿de quién es? De Milagros, Abigail. Y tener la seguridad que Dios nos escucha. Porque a veces creemos que estamos en estas vidas y que Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios nos escucha y cada uno le habrá tocado el texto que le tocó y que sea de bendición. Tomalo como que viene de parte del Señor, así yo lo tomo. Lo recibo en el nombre de Jesús. Dios me escucha. Permanecer en lo correcto es el título del mensaje de esta mañana, y podemos decir que en general la gente es influenciada por las cosas que tiene alrededor, por las situaciones, por las circunstancias, por las personas que tiene alrededor. Muchos se pueden dejar influenciar en la manera de pensar, como piense otra persona, entonces pensamos, decimos, sentimos, hablamos lo que dice otro, y no por nuestros propios pensamientos. Y hay una especie de este tiempo, no sé cómo definirlo, en general hablo, como que la gente solamente escucha lo que quiere escuchar, como una caja con un eco, y siempre está escuchando lo mismo y no reacciona. Eso en general, pero como hijos de Dios deberíamos estar procediendo de otra manera. Por sobre todas las cosas, estar firmes y permanecer en la palabra de Dios, permanecer en Él. ¿Qué es permanecer? Según el diccionario, es mantenerse en un mismo lugar durante un tiempo, y para esto requiere de disciplina en cada una de nuestras vidas, en cualquier área en donde nos podemos desenvolver. Aquí Juan capítulo 15, en estos primeros 17 versículos la palabra permanecer aparece unas 11 o 12 veces, y del verso 4 al 7, 7 veces, o sea, y en muchos otros textos aparece esta palabra permanecer. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, yo soy la vid verdadera, conocido el pasaje, y mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Podríamos ir leyendo, pero es suficiente para compartir en esta mañana. Así dice, si permanecen en mí, pueden llevar mucho fruto. Si no permanecen en mí, nada. Para resumirlo y para simplificarlo, permanecer en Él es llevar fruto en nuestras vidas. Y la Biblia nos enseña que por los frutos somos conocidos. Por los frutos los conoceréis, y por eso hay que permanecer en el lugar correcto y aún con la gente correcta. Es importante aquellos que nos rodean o por quien somos influenciados, como decía en un principio, que en general, pero muchas veces nos sucede a nosotros también como hijos de Dios. Permanecer en el lugar correcto. Esta palabra permanecer en el original es quedarse, es morar, es algo permanente, es vivir. También significa vivir. Para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir
es ganancia. O sea, Pablo tenía la seguridad, la certeza, el permanecer en el lugar correcto. Vivir es Cristo. También otros pasajes que hablan de permanecer y que da algún resultado. Por ejemplo, primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice, porque podemos decir que permanecemos en él, podemos decir, pero no podemos hacerlo, porque tenemos que andar como él anduvo. Permanecer en él nos tiene que dar un resultado en nuestras vidas. En otro pasaje, también de primera de Juan, dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. O sea que me lleva a un resultado hasta el fin de los días. Porque el que dice que permanece en él debe permanecer o debe andar, mejor dicho, como él anduvo. Y aquí más adelante, en la misma carta, Juan está diciendo permanecer en él para que nuestra confianza pueda estar más segura en quien hemos creído, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Porque también dice primera de Juan, en el capítulo 3, en la misma carta, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, hay una secuencia en esta carta sobre el permanecer y los resultados que produce. Permanecer correctamente. Ahora, ¿cómo permanecemos conociéndolo a él? ¿Qué conocemos? La verdad. La verdad que es Cristo, y la verdad nos liberta de todo, absolutamente todo. Por eso conocer la verdad es de una manera muy importante para nuestra forma de andar, nuestra forma de actuar, para nuestra forma de decir. Por eso también, no solo mirar a Jesús y mirar también las cosas correctas, la gente correcta. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, verso 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba, esta palabra arriba significa supremo, alto. Poner las cosas, enfocarnos correctamente. Hay otras versiones que dice pensar en las cosas de arriba. Concentrarse en las cosas de arriba, enfocar sus mentes, ocupar las mentes en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Fíjense qué importancia o qué importante que es esto. Jesús le dice a sus discípulos en Marcos 8:33, pero él volviéndose y mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Otras versiones dice, ves las cosas desde el punto de vista humano, tu pensamiento es desde el punto de vista humano. Ahora, tanto en Colosenses como en Marcos, la palabra poner la mira o la frase poner la mira en el original es la misma palabra, la palabra froneo, y significa también ejercitar la mente, estar dispuesto mentalmente, sentir la misma cosa, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero fíjense que esas versiones que hablaba de ejercitar o enfocar la mente, ocupar la mente, es adecuada porque ejercitar la mente, estar dispuestos mentalmente, la mente tiene que ser redimida también. Porque tenemos, dice la Escritura, la mente de Cristo. Dice el Señor que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, esto de la mente es totalmente importante, muy importante, para tener sus pensamientos que son altos. Ejercitar la mente. La mente es poderosa y nos puede hacer desviar.
Porque si ejercitamos la mente en las cosas de la tierra, como le dice a Pedro, estamos perdidos. Ejercitar la mente en las cosas de arriba. Cuando Jesús le dice esto a los discípulos y lo reprende a Pedro, Jesús era un hombre. Era 100% hombre. Entonces él sabía de lo que estaba hablando. Lo estaba reprendiendo a Pedro porque Jesús acababa de hablar de que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, iba a resucitar al tercer día y Pedro quería reconvenirle. Y él conocía todo eso, porque conocía las Escrituras. Y no que en ninguna manera te acontezca, apártate de mí, le dice. Quizás Pedro estaba distraído, porque estaba poniendo la mirada en las cosas, las necesidades del momento, en la necesidad de ese tiempo. En otro capítulo de Marcos les dijo, mirad lo que oís. No es la misma palabra en el original. Para acá mirar tiene que ver con guardar y aparte la palabra oír es entender, escuchar, obedecer. Miren lo que escuchan, miren lo que obedecen. Mírenlo. Porque hay que ejercitar siempre la mente en las cosas de arriba. Porque con la medida que medís os será medido y aún se añadirá a vosotros lo que oís. Pero el que tiene se le dará, el que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Miren lo que oyen. Está hablando de una percepción espiritual aquí Jesús. Mirar lo que oímos es totalmente importante para permanecer en las cosas correctas. Para permanecer en Jesús, para crecer en comprensión, en entendimiento, para que nuestras vidas vayan en aumento y crecer a la estatura de la plenitud del varón perfecto. Con oír, con escuchar, con permanecer en la vida y para posicionarnos correctamente. El apóstol Pablo dice, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué estaba diciendo Pablo? De alguna manera estaba enseñando, cuando uno lee todo lo de Pablo, y cuando lee las Escrituras, que posicionarse correctamente, permanecer correctamente, nos transforma en nuestras vidas a la misma imagen, parecido, semejante, significa también esto en el original. ¿A quién? Al Señor. Somos transformados por la gloria del Señor. Entonces, cuando me enfoco en algo y me esfuerzo por alcanzarlo, va a determinar mi estilo de vida. Va a determinar ese estilo de vida que marcará la diferencia. No para mostrarme y enrostrarle a nadie, sino para que mi vida sea satisfactoria, sentirme bien conmigo mismo para poder avanzar. Porque a pesar de las circunstancias, cuando permanezco en lo correcto, puedo seguir avanzando y gozarme, como dice Pablo, regocijado siempre. Aún en los momentos malos me puedo regocijar porque permanezco en Él. Ahora, la gente, las acciones, los pensamientos que dominan tu vida es lo que dará como resultado lo que eres, como consecuencia hacia dónde vas. Me lo puedo decir para mí mismo, la gente, las acciones, los pensamientos que dominan mi vida es lo que dará como resultado lo que soy, como consecuencia hacia dónde voy. Por eso es importante. Aquello en lo que me concentro, en lo que contemplo, que capta mi atención, va a dar resultado en mi vida lo que me llena, lo que me afecta, lo que me influye. Jesús, por sobre todas las cosas, es mi estilo de vida, es tu estilo de vida. Por sobre todas las cosas, el estilo de vida que Dios quiere que tengamos cada una de nosotros. Y podemos encontrar en la Biblia ejemplos a seguir y a no seguir. Para eso está escrito. Para que podamos concentrarnos. A nosotros también nos rodean ejemplos. Ejemplos a seguir o a no seguir.
Eso depende de cada uno de nosotros, la elección de cada uno de nosotros. Y pueden ser familiares, pueden ser amigos, gente destacada, gente que sobresale, gente que marca una diferencia y pueden ser de una gran influencia. Puede ser positiva o puede ser negativa. Por eso la Biblia me enseña que debo retener lo bueno y desechar lo malo. Porque está allí. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. La Biblia no es un libro de prohibiciones, sino es una elección que yo debo hacer conforme a la palabra me está enseñando. Cuando yo elijo, cuando yo escojo, va a ser de influencia para mi vida. Ahora, hay gente que está concentrada en los errores de los demás. Sí, y todos podemos vivir una vida concentrada en los errores de demás, lo mal que hace. ¿Por qué no me concentro en lo bueno de la gente? Eso es importantísimo. Concentrarse en las cosas buenas. Yo puedo rechazar mensajes, puedo rechazar predicadores, puedo rechazar gente, pero tengo que recordar que todo aquello que yo rechazo no lo puedo recibir. Porque justamente lo estoy rechazando. Los fariseos rechazaron a Jesús y no lo recibieron. Rechazaron la palabra de ese momento, la palabra encarnada, y no lo recibieron. Porque lo que rechazo es imposible que venga a mi vida. Por eso la Biblia me enseña, pongan a prueba todo lo que se dice, retengan lo bueno. Ahora, ¿cómo permanezco en lo correcto? Y todo pasa en la vida en que ocupo mi tiempo, en que ocupo mi vida, en que ocupo mi mente, ejercitar la mente. La manera de pensar. ¿Dónde pongo la mirada? ¿En los errores de los demás o en los aciertos de los demás para retener lo bueno que tiene esa persona? ¿En dónde? Tengo que preguntarme yo esto. Y yo puedo decir, o hay gente que puede decir, no, yo solo miro al Señor, no miro a nadie. Pero el Señor pone gente a nuestro alrededor. Por supuesto que hay que mirar al Señor. Pero hay mentores, hay gente que nos edifica, gente que nos puede enseñar, gente que nos puede hacer trascender, gente que nos puede elevar, gente que nos puede levantar. Y aún el que menos esperamos lo puede hacer. Pero si yo estoy mirando para otro lado, no puedo recibir. Por eso la pregunta es, tengo que pensar en qué modelos seguir en mi vida. Claro que Jesús es por encima de todos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, es más que vencedor, es el victorioso, el que murió y resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre. Pero Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tener la certeza, la seguridad de que puedo estar posicionado en el lugar correcto, permanecer en el lugar correcto, para que otros puedan mirar mi vida como ejemplo, como testimonio y poder avanzar. ¿Qué ve la gente en nuestras vidas? ¿Qué ven los que me rodean en nuestras vidas? ¿Qué ven aquellos que no conocen al Señor en nuestras vidas? ¿Un ejemplo a seguir? ¿Un modelo a imitar? Y quizás yo pueda decir, no, yo solo miro al Señor, pero cometo 1000 errores que como no me permito verlos, no soy un buen ejemplo para aquellos que me rodean. ¿Me estoy dando a entender? Por eso hay que estar posicionado siempre, porque todo aquello que miro me va a transformar. Por eso dice que somos transformados, Pablo, de gloria en gloria como por un espejo. Transformados en nuestras vidas. Claro que sí que hay que poner la mirada en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero también aprender a no ser influenciados negativamente por gente que no edifica nuestras vidas. Gente con actitudes tóxicas y que no me llevan a ningún lado.
y ser beneficiados de aquellos que son buenos ejemplos. Y decir, wow, qué bueno lo que tiene esa persona. ¿Tiene defectos? Sí. El único sin defecto es Jesús. El único. Ahora, sed imitadores de mí. Es porque me está enseñando a ser posicionados o permanecer en lo correcto para poder decir lo mismo en cada una de nuestras vidas. Sean imitadores de mí. Ahora, si yo me rodeo con gente de fe, voy a seguir teniendo fe. Con gente entusiasta, con gente optimista, me voy a contagiar de eso. Eso sucede, es así, pero si me rodeo con incrédulos, voy a ser incrédulo. Fíjate aquellas personas que están rodeadas de gente que solo ven lo negativo, lo malo, y ven todo malo. Salió el sol, dice, ay, pero hay una nubecita ahí en el medio. Siempre le encuentran la quinta pata al gato. Por eso, todo pasa donde ponemos nuestra mirada. Dice Proverbios, el que con sabios andas, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Y a veces nos sucede esto, no estamos posicionados o no permanecemos en el lugar correcto, en las cosas correctas. Si yo paso mirando todo el día las noticias, lo he hecho otras veces, yo no miro prácticamente las noticias, solamente con saber el titular te das cuenta de toda la crisis, la catástrofe y lo malo. Voy a terminar mi vida amargado. Problemas de chusmerío, ¿de qué me sirve? ¿De qué me edifica en mi vida? Como aquel que dijo, todas las noticias son malas, que matan a aquel, que matan allá, que desaparece, que secuestren, que asesinan, qué sé yo, hay que matarlos a todos. Era la solución. Mirá vos hasta dónde estaba influenciado. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿En qué ocupamos nuestras vidas? ¿Los defectos de los demás o las virtudes de los demás? ¿Dónde estamos posicionados? Invertir nuestro tiempo, nuestra atención en las cosas correctas, para que nuestras vidas sean levantadas, edificadas. Y eso hay que resignar cosas que nos gusta hacer. Hay que resignar aquello que me encanta hacer por aquello que me va a edificar en mi vida. Porque quizás lo que me gusta, que me encanta, es solo un entretenimiento. Y el otro me va a levantar, modificar esa conducta en nuestras vidas. Y poner la mirada en Jesús, quien es aquel que nos liberta. Jesús nos da libertad no para hacer lo que queremos, aunque lo hacemos, sino para seguirlo a Él, para que nuestras vidas sean diferentes, distintivas, para que seamos lo que Dios quiso o quiere que seamos cada uno de nosotros, conforme a la asignación y el propósito que tenemos cada uno. A los judíos que habían creído en Juan 8:31 dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en Él, si vosotros permanecieran en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué había que hacer? Permanecer ¿en qué? En mi palabra. Permanecer en la palabra. Los estaba amonestando. Permanecer en la verdad, como antes decía, por sobre todas las cosas, para ser un verdadero discípulo, porque seréis mis discípulos. Y muchos no permanecieron en Él. No permanecían en Él porque aún le cuestionaban en ese momento. ¿Cómo que la verdad nos hará libre? ¿De dónde somos nosotros esclavos? Dice más adelante, sé que sois descendientes de Abraham, pero me procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. No permanecían en la palabra.
Porque antes le habían cuestionado, nosotros somos linaje de Abraham. Wow, le sacaban toda la historia. ¿De qué te sirve la historia si no permaneces en la palabra? ¿De qué nos sirve si no permanecemos correctamente en lo que hay que permanecer? Dice, ¿cómo que sé que soy descendiente de Abraham? Podríamos decir que son descendientes en la línea sucesoria, en la carne, por llamarlo. Pero procuráis matarme, que era la verdad, la vida que había venido. Aquello que era el linaje de Abraham, conocían lo que iba a venir, pero sin embargo no permanecían en la palabra. La palabra no tenía cabida en ellos. Más adelante dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. No hay excusa. No permanecían donde había que permanecer, solamente era una teoría para ellos. Eran hijos de la religión, no eran hijos de Dios. Y hay una diferencia grande en aquellos que son hijos de la religión o hijos del Señor. Porque el hijo de la religión permanece siempre en lo mismo, en las mismas ataduras, dando vueltas en lo mismo, siempre en las mismas mentiras, va y siempre dando vueltas en ese desierto espiritual de la vida. Pero nunca pasaron a la tierra prometida y no dejan pasar a otros que quieren pasar. Porque Jesús se lo dice claramente. Estaba hablando la verdad, no estaba hablando otra cosa. Mira con esta secuencia. Querían, como dije antes, sacarle la historia. Pero Jesús le sacaba la verdad. No habían permanecido en la palabra. Andaban en esa historia, pero no andaban en Cristo Jesús. Era un autoengaño, podemos decir acá. Se estaban autoengañando. O sea, verbalmente lo declaraban, pero no había una obediencia, un estilo de vida. Aquellos que tenían que dar el ejemplo no estaban dando el ejemplo, porque no habían permanecido en lo correcto. Y a veces sucede así, aparentamos lo que no somos. Aparentamos. Es fácil, uno se acostumbra a esa apariencia, sabe cosas de memoria, pero el andar en Cristo, el permanecer en Él, el permanecer en lo correcto, es totalmente diferente, totalmente distinto. Desde que lo hemos aceptado al Señor, tenemos que revisar nuestras vidas. Y quizás como esa canción, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mi vida, Señor? Y reconocer allí que no seríamos nada, como ese pájaro herido o tantas otras cosas más que podemos poner gráficamente para entendernos y poder avanzar en nuestras vidas. Lo que nos rodea, lo que miramos, la permanencia, influye en nuestra vida y va a determinar lo que somos. Esto es así. Va a determinar lo que somos. Tenemos que mirar lo que oímos. Pablo en Gálatas 5 habla del hijo de la esclava y del hijo de la libre, de Agar. Y a veces somos hijos de la esclava, de nuestro pasado. Y no caminamos libremente. Estábamos atados a ese pasado. Y podemos decir, yo no quiero estar así. Esto no es para mí. Pero no tomamos la decisión, no tenemos la actitud de producir ese cambio en la vida. Ese cambio que beneficia nuestras vidas, donde hay plenitud de vida, vida abundante, Jesús ofrece. ¿No lo cantamos quizás? Vida abundante, abundancia, prosperidad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es una declaración de la palabra, pero no prosperamos, porque no ejercitamos la mente en las cosas correctas. No nos concentramos en las cosas de arriba, seguimos con las cosas de acá.
lo que nos rodea, lo que sucede, lo que hace el gobierno, lo que hace fulanito, lo que hace menganito. Aprender a mirarnos a nosotros mismos y reconocer qué es lo que tengo que cambiar para que haya plenitud de vida, para que haya esa plenitud de vida, esa vida abundante que Jesús promete, ofrece a cada uno de nosotros. Por otro lado está el enemigo que viene a robar, matar y destruir. Y nos concentramos más en esas cosas. Está el enemigo que viene a robar, a matar y destruir. No olvidamos lo que dice. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Jesús está trazando claramente una línea que divide en lo que te ofrece o lo que hace el diablo, el enemigo, y lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿Dónde nos posicionamos nosotros? ¿Estamos posicionados correctamente? ¿Ponemos nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de la fe? ¿Permanecemos en Él para llevar mucho fruto? ¿Permanecemos en Él? ¿Por qué tantas veces Jesús habla de permanecer en este capítulo 15? Porque es lo que nos beneficia a cada una de nuestras vidas. O quizás Él no tiene el poder de obligarnos a permanecer. Solamente es una invitación, una enseñanza. Permanezcan en mí para que puedan llevar fruto. Permanezcan en mí. También dice la Escritura que abunden en ustedes la gracia y la paz. ¿Por qué? Por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor, dice Pedro. Es un deseo, es un anhelo que abunden la gracia y la paz. No un poquitito, no cuentagota, que haya abundancia de gracia y de paz. ¿Por qué? Hay un porqué. El conocimiento de Dios y de Jesús. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Permaneciendo en Él. Permaneciendo del lado correcto. Permaneciendo en Jesús. Esta palabra conocer en el griego denota un conocimiento exacto o pleno. ¿Conocemos exactamente, plenamente a Jesús? Es lo que significa. Viene otra palabra que es familiarizarse por completo con. Me familiarizo con Jesús. O simplemente tengo este texto de Juan capítulo 15 para mirar a otro. No, porque Él no permanece en Jesús, no está permaneciendo en la vida. Aprendamos a mirarnos a nosotros mismos. Ejercitemos mirarnos siempre a nosotros mismos y siempre permanecer en Él, permanecer en Jesús. Ahora, ¿con qué estoy familiarizado en mi vida? ¿Qué influye en mi vida? ¿Qué hay que me desestabiliza en mi vida? Gente, situaciones. Permanezco en Jesús, porque yo lo que miro me va a transformar en aquello que miro. Me va a llevar a eso. Ahora, nuestra alma fue hecha para recibir todo lo bueno. Somos creación de Dios. Todo lo bueno podemos recibirlo. Pero llenamos nuestra alma también de todas las cosas que no son tan buenas. Tenemos que aferrarnos a las cosas que son trascendentes, que trascienden nuestra vida, nos hacen grandes a la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que permanecer en eso. Todo lo que invertimos en cosas valiosas, en las cosas de Dios, permaneciendo en Él, es una semilla para cosechar en el futuro.
Quizás que queremos ver resultados inmediatos, pero es una siembra y vamos a ver esa cosecha en cada una de nuestras vidas. Para terminar, dice, no me elegisteis, dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca. Para todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará. ¿No es maravilloso? ¿No es una promesa extraordinaria? Pedid todo lo que querráis y os será hecho, pero hay que permanecer en Él, permanecer en su palabra, no permanecer en otras cosas. Tenemos que ejercitar nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas que trascienden, en las cosas celestiales, en lo que hace crecer en lo alto, en lo supremo, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque la promesa está para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, se lo dará. Vamos a cerrar nuestros ojos y estar agradecidos a Dios. Gratitud en nuestros corazones. Gracias, Jesús, gracias. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y permanecer en esas palabras, permanecer en ti, lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor en el día a día. Permanecer en Él es fundar nuestras vidas sobre la roca. Permanecer en Él nos da la libertad, la licencia de pedir y que sea hecho. Pedir con sabiduría, pedir con honestidad, pedir con coherencia. Señor, que cada uno de nosotros, como dice Pablo, podamos poner la mirada en las cosas de arriba, concentrarnos, poner nuestra mente, nuestros pensamientos en aquellas cosas que son más altas, tus pensamientos. Porque no es el privilegio de poder hacerlo, Señor, porque tenemos tu mente. Una mente fructífera, una mente pacífica, una mente de bienestar para cada uno, una mente de paz, una mente de amor. Señor, qué bueno es permanecer en ti. Quizás muchas veces, seguramente hemos leído este pasaje de Juan 15. Eso refrescarlo para poder hacerlo, permanecer en ti para llevar mucho fruto, siempre, siempre, Señor. Y en los tiempos de poda sabemos que vamos a llevar más fruto, porque a ti te place que así sea, Señor. Que cada uno de nosotros en esta mañana, en este tiempo, podamos aprender a posicionarnos, a permanecer en las cosas correctas, para ser transformados a tu misma imagen. Señor, gracias.
Gracias por este privilegio, gracias por este amor, por esta misericordia. Gracias. Gracias porque lo podemos hacer, porque está a disposición nuestra, de cada uno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga, que su paz te acompañe durante esta semana.